Bien, vamos a ver un último circuito que nos permite rectificar en forma de onda completa y que tiene otro mecanismo de funcionamiento diferente al puente de diodos que vimos en el video anterior. Bien, para ello voy a tratar de aproximarme a este circuito mediante pasos simples, y para ello voy a comenzar con el circuito que estoy mostrando aquí, formado por una fuente de señal alterna. Le llamo BS y defino su polaridad como más menos. Ok, si yo observo la forma de onda que tengo entre este nodo y este nodo, si la grafico, entonces grafico BS en función del tiempo. Vamos a suponer que este generador nos genera una señal senoidal, como la que estoy dibujando, con un valor pico A. Ok, el experimento que voy a hacer va a consistir en, de alguna forma, dividir esta fuente por la mitad, como lo estoy haciendo. Entonces hagan de cuenta que la rompo, la parto a la mitad exactamente, y como resultado de ello, supongamos que la fuente es tal que se puede dividir en forma precisa, es decir, sin perder sus propiedades, de la siguiente forma. Voy a representar aquí una fuente que al momento de partirla o dividirla se genera en dos partes, como lo estoy mostrando aquí, y voy a definir mi referencia tierra a la mitad de esas dos fuentes. ¿Okay? Al partirla a la mitad, entonces esta fuente superior conserva su polaridad, pero su valor se va a la mitad de lo que tenía originalmente. Igual la fuente inferior conserva su polaridad, pero su valor igual se va a la mitad del valor que tenía originalmente. Ok, hago el siguiente experimento. Voy a graficar el valor de esta señal de la fuente superior de este nodo con respecto a tierra, como lo estoy marcando, a esta fuente de voltaje, que corresponde al valor de BS en 2, vamos a ponerle superior, para distinguirla de la inferior. Obtendríamos una señal senoidal así, con una amplitud máxima, o sea, con un valor pico máximo que sería A entre 2, porque la dividía a la mitad. Bien, la fuente inferior, si yo grafico el voltaje que tengo en este nodo con respecto a tierra para la fuente BS en 2 inferior, así lo voy a poner, BS sobre 2 inferior. La forma de onda que obtendría para esta fuente sería similar a la que acabo de poner en rojo, pero invertida, es decir, presentaría una forma así. Una señal de este tipo, de la naranja, como lo estoy mostrando en la parte inferior, se dice que está desfasada 180 grados con respecto a la roja. Entonces, el hecho de haber partido esta fuente en dos, la fuente original en dos, al haber hecho este corte, nos generó dos fuentes de voltaje que se comportan de esta manera. ¿Ok? Nos generan señales desfasadas 180 grados. Igual para la señal inferior, el valor máximo de amplitud, el valor pico, se divide entre 2. ¿Ok? Bien, para continuar desarrollando el circuito que quiero mostrarles, voy a nombrarle a la fuente superior, a la BS superior, la voy a igualar a un valor BP, únicamente con el fin de estar trabajando con la letra BP, que es más fácil que estar poniendo BS en 2 superior. Igual para la fuente inferior, le voy a cambiar de nombre nada más. Entonces esta fuente lo voy a llamar BQ. ¿Okay? Bien, continuando con el circuito, tengo ya las dos fuentes obtenidas por haber dividido una a la mitad. Y en este nuevo circuito vamos a agregarle más componentes para generar pues un circuito interesante. Ok, recordemos que la fuente superior, que lo estoy llamando BP, si yo la grafico en azul, en la gráfica superior, esta fuente tiene un comportamiento senoidal de esta forma. Mientras que la fuente inferior, que le llamo BQ y la voy a graficar en verde, tiene un comportamiento que está representado por esta señal senoidal desfasado a 180 grados, como lo vimos en la
hoja anterior. Bien, al circuito superior, a la fuente superior, le voy a agregar un diodo y una resistencia conectada a tierra. A la resistencia le llamo RL, al diodo le llamo diodo 1 y sobre la resistencia RL voy a definir el voltaje V0. Ok, entonces en este circuito superior, que está formado por la fuente VP, el diodo D1 y la resistencia RL, corresponde a un rectificador de media onda como el que ya hemos estudiado. Entonces en este rectificador de media onda sabemos que cuando VP es positivo el diodo conduce y V0 es igual a VP. Entonces voy a representar eso, es decir, el voltaje V0 cuando el diodo conduce, como un medio ciclo positivo. Entonces cuando el diodo conduce tenemos una corriente azul fluyendo en este sentido en la resistencia RL. Bien, si yo hago un circuito similar utilizando la fuente de abajo, es decir, coloco un diodo y una resistencia también conectada a tierra, le llamo RL, y sobre la resistencia defino el voltaje V0, al diodo le llamo diodo 2. Observamos ahora, olvidándonos del circuito superior, que el circuito inferior formado por BQ, el diodo 2 y la resistencia RL, constituye también un rectificador de media onda positivo, a pesar de que la fuente BQ tiene definidas sus referencias, vamos a decir, invertidas o al revés con respecto al circuito superior. Sin embargo, el circuito, por la orientación, por la definición que tiene del diodo 2 y la resistencia RL, sigue siendo un rectificador de media onda positivo. Es decir, como BQ está variando como lo indica la línea verde, entonces este diodo D2 va a rectificar el semiciclo positivo, es decir, este semiciclo es el que va a rectificar y lo va a transferir a la carga a través de una corriente fluyendo en este sentido. Si graficamos V0 utilizando la misma gráfica superior, V0 para el caso verde, tendríamos un semiciclo rectificado de esta manera. En el caso azul, el diodo 1 rectificó este semiciclo. En el caso verde, el diodo rectificó el ciclo mostrado en la gráfica. Bien, si hacemos la siguiente modificación a los circuitos que dibujé, es decir, el diodo 2 le quito su resistencia de carga y hago que el diodo 1 comparta la resistencia de carga que tiene conectado de esta manera. Podemos observar que los diodos de 1 y de 2 van a operar en forma no simultánea, es decir, cuando el diodo 1 conduce, que es en el caso del semiciclo positivo de BP, en esta parte que está achurada, en ese momento el diodo D2 está apagado porque está recibiendo un voltaje negativo, como lo podemos observar en la gráfica inferior. Entonces solamente el diodo conduce, impulsa la corriente azul sobre RL y genera el semiciclo positivo mostrado en azul en V0. Ok. Para el caso del semiciclo siguiente, es decir, negativo en V0, entonces estamos ahora aquí. Este semiciclo negativo hace que el diodo 1 no encienda, se comporte como circuito abierto. El diodo de 2 está recibiendo un semiciclo positivo, se enciende, entonces lo modelamos como un corto, y entonces la corriente en RL fluye como se indica en el trayecto verde, generando por tanto un semiciclo positivo en VC. La fuente doble prácticamente se realiza con un elemento que se llama transformador, que es el que tengo definido aquí, se representa por la letra T, entonces T significa que este símbolo corresponde a un transformador especial. En este transformador está formado por dos bobinas. La bobina que está a la izquierda se llama, en este caso, devanado primario. La bobina que está a la derecha se llama bobina secundaria. Y las dos líneas verticales que están entre los dos devanados, entre los dos inductores, representan un núcleo de hierro. Entonces, esto es el transformador, dos bobinas devanadas sobre un núcleo de hierro. La primera bobina, en donde aplicamos la señal, por ejemplo, podemos utilizar un transformador que se conecte a los contactos que tenemos en nuestras casas, en donde recibimos un voltaje de 120 volts RMS, por ejemplo.
Recuerden que esto corresponde a un valor pico aproximado de 170 volts pico. Ok, si lo conectamos a los enchufes que tenemos en nuestra casa, a los contactos, ese voltaje aplicado al inductor va a hacer que fluya corriente por el inductor y se va a inducir en el secundario una corriente y un cierto voltaje dependiendo de nuestro nivel o relación de subida o bajada de voltaje. Vamos a tener en el devanado secundario dos voltajes debido a que tenemos una derivación central en esta parte que está indicada aquí. Esta derivación central se le llama así, derivación central o tap del transformador. Entonces en este caso tenemos un transformador con derivación central en el secundario, lo cual nos permite generar los dos voltajes BP y BQ equivalentes a las fuentes que vimos en la página anterior. Entonces, una vez generados BP y BQ como dos voltajes desfasados, o sea, igual que lo vimos en la página anterior, al estar desfasados, va a permitir que los diodos 1 y 2 rectifiquen los semiciclos positivos, pero en distintos intervalos. Acuérdense, cuando el D1 enciende, el diodo 2 se apaga. Y cuando el diodo 2 enciende, el diodo 1 se apaga. De tal manera que ambos diodos lanzan una corriente o permiten un flujo de corriente en el mismo sentido, siempre por resistencia RL, como está mostrado con las flechas azules y verdes, generando un voltaje de salida siempre positivo. Entonces funciona como rectificador de onda completa. Así se le llama el circuito, rectificador de onda completa con transformador. Entonces completo el nombre aquí, se le llama rectificador de onda completa con transformador. Ok, pues ese es otro circuito diferente al puente de diodos que habíamos estudiado en los videos anteriores. En este caso, el valor que vamos a obtener en B0, el valor pico máximo, entonces lo voy a llamar así, B0 pico, B0 pico. El valor de B0 pico va a ser igual al valor que tengo en el primario del transformador, que lo representé con un trazo azul, con una letra azul. Entonces lo voy a llamar voltaje pico en el secundario, cuando el diodo azul conduce, cuando el diodo 1 conduce, menos la caída de tensión que vamos a tener en el diodo. Entonces cuando el diodo enciende, aquí vamos a tener una caída de tensión de 0.7 volts. Entonces el B0 pico, el B0 máximo, o sea, este punto, va a ser igual al BP que tenemos en nuestro secundario del transformador. Aquí es el valor pico, menos el voltaje de encendido del diodo. Una ecuación similar a esta la tendríamos si hubiéramos analizado el diodo de abajo, el diodo 2, el diodo verde. Entonces, para este rectificador de onda completa, el voltaje B0 máximo, el B0P, que lo estoy llamando aquí B0 pico, es igual al voltaje del secundario de una terminal con respecto al tap central, al valor pico de ese voltaje, menos la caída de tensión en el diodo, menos B de 1. A diferencia del voltaje pico que se generaba en un puente con diodos. Si recordamos, en un puente con diodos, el voltaje máximo, el voltaje de salida máximo, o voltaje de salida pico, estaba dado por el voltaje BI pico menos 2 veces el voltaje de encendido de los diodos. ¿Okay? Esto era para un puente rectificador con diodos, que está formado por 4 diodos. Entonces, para un puente rectificador. Bien, lo que quiero mostrarles con esto es que hay una diferencia entre las dos ecuaciones por este factor de 2. Aquí aparece en el puente rectificador, mientras que la ecuación para este rectificador, se llama rectificador de onda completa con transformador, no existe ese factor.